Hey, ¿cómo están, Claps y gente de todo el mundo? Por fin se levantaron las restricciones que nos tenía el gobierno en mi país por esta situación de la pandemia. Y después del encierro en el que nos tuvieron durante varios meses, que no les voy a negar fue bastante duro en algunos aspectos, en el trabajo y en otras cosas, también tuvo cosas positivas, por ejemplo en el trato con mi familia, en mi relación con Dios, que de alguna forma yo llegué a disfrutar. Pero ya habiendo pasado el encierro y ya teniendo la libertad de poder salir, que siempre hay que salir mucha con las precauciones debidas, tapabocas aquí, mascarilla, careta, lavándose las manos, desinfectándose, porque el virus está allá afuera, mucha, y está buscando a quién contagiar. Estas son las 4 cosas que aprendí estando en cuarentena. La iglesia no estaba preparada para algo así. Lamentablemente, casi ninguna iglesia estaba preparada para un escenario como el que se nos presentó. Casi ninguna iglesia tenía idea de cómo lidiar con la situación que estábamos pasando, y muchas iglesias ahí sobre la marcha estaban viendo qué hacían, cómo lograban transmitir en Facebook, transmitir en YouTube, conectarse por Zoom con sus ovejas, los pastores, para mantener esa relación con ellas de cuidado. Muchas iglesias estuvieron adentrando al mundo de las transmisiones que por algún motivo nunca lo habían hecho antes, quizá por desconocimiento o quizá por miedo a las nuevas plataformas. Pero ¿qué creen? ¡Oh, sorpresa! Las nuevas plataformas, el internet, el Facebook, la herramienta del anticristo, las redes sociales del diablo, todo eso se terminó convirtiendo en la mejor herramienta para muchos pastores que en su momento condenaron todo esto. Esto nos deja una pequeña enseñanza, mucha, que no todo lo nuevo es malo y no todo lo nuevo hay que tenerle miedo. No todo lo nuevo es del diablo tampoco, sino que sabiéndolo utilizar puede ser utilizado para glorificar el nombre de Dios también. No lo digo en son de burla, mucha, de verdad no me estoy burlando, pero ahí puedo ver a muchos pastores que en el pasado tal vez condenaban todo lo de las redes sociales, los videos, las transmisiones, en el Facebook, en el YouTube, y ahora los veo diciendo que denle like a nuestra página, síguenos y suscríbete. De verdad no me estoy burlando. Yo siento que fue una cachetada que nos dio a la iglesia el tener que avanzar de una forma tan brusca a algo que meses atrás condenábamos como iglesia. Siempre hay que mantenerse avanzando y hay que aprender a lidiar con la tecnología, con las tendencias, porque tarde o temprano nos van a terminar atropellando si no nos adaptamos a ellas, si no aprendemos a utilizarlas y las reprendemos y les tenemos miedo, vamos a terminar quedándonos obsoletos y el mensaje que Dios nos mandó a dar va a terminar caducando. Los cristianos no estábamos preparados para eso. Los cristianos no estábamos preparados para un tipo de encierro como el que tuvimos ahora. No estábamos preparados para un tipo de alejamiento de nuestro ambiente cristiano, de nuestra burbuja, de nuestro círculo cristiano, de nuestros amigos cristianos, nuestra iglesia cristiana, nuestro colegio cristiano, nuestros amiguitos cristianos, en donde Dios era el centro de toda nuestra relación con las demás personas. Si hay algo que sucedió durante todo este tiempo que no nos pudimos congregar, fue que muchos cristianos comenzaron a tener comportamientos que antes no tenían, quizá por el compromiso de lo que qué podrían decir los otros hermanos que lo están viendo en la iglesia, o si llego a hacer esto o si me ven haciendo esto, quizá voy a perder mi privilegio en la iglesia. Pero una vez ya no habían puestos en la iglesia, porque la iglesia estaba cerrada, ya no habían privilegios especiales los cuales se tendría que aparentar santidad para poder optar a ellos. Un montón de personas literal se descosieron, mucha. Yo no reconocía a muchos cristianos de mi propia iglesia que al ya no estar amarrados por el qué dirán los hermanos si me ven, o si hago esto me van a quitar mi privilegio, empezaron a hacer cosas que estoy seguro que si hubieran seguido llegando a la iglesia no las hubieran hecho. Se me viene a la mente varios ejemplos de personas que hasta cierto punto son cercanas a mí, que se andaban peleando en Facebook por tonterías, cosa que estoy seguro que no hubieran hecho si hubieran tenido un privilegio el cual defender. Hermanos que andan compartiendo memes con mensajes que antes no compartían, con mensajes un poco salidos de tono, que antes quizás su Facebook era todo bendiciones, post de edificación, palabras de la Biblia, y que ahora comparten cosas que quizá ya no tienen nada que ver con Dios y en alguna forma son algo subidas de tono y ofensivas. Y ahora dicen, no hombre, pero es que solo estoy compartiendo memes y Facebook no hay que tomarlo en serio, hombre. Pero entonces, ¿qué? Lo de que antes evangelizabas en tu muro de Facebook, entonces tampoco había que tomarlo en serio, ¿o qué? Y varios hermanos, hasta donde sé yo, llamaron a sus encargados, a sus pastores, para decirles que ya no iban a seguir con sus privilegios que
ahí lo dejaron porque como ya no había iglesia, y ahora los pastores y sus encargados ahora tenían que estar viendo qué sobrevivientes de todos los que tenían antes quedan, para que en el momento que ahora toca reabrir, con quienes sí puede contar y con quienes ya no. Y da tristeza saber cuántas personas van a desertar de la iglesia porque no estábamos preparados en nuestra relación con Dios para poder ser alejados de la iglesia. Todo esto me deja pensando en que de verdad nuestra relación con Dios dependía tanto de un privilegio que teníamos en la iglesia o de lo que dirían los hermanos si nos veían haciendo malo, y no dependía tanto de estar bien con Dios entonces. Eso es preocupante, mucha, y es para reflexionar, es para pensarlo. Dios puede moverse en cualquier lugar. Dios es omnipresente, mucha. Si ustedes no saben qué significa la palabra, significa que está en todas partes. Y si hay una experiencia con la que yo me quiero quedar en medio de todo lo que pasó y con el encierro que tuvimos, es que a pesar de no poder estar en la iglesia presencialmente, la comunión con Dios se puede tener en cualquier lado. Y tal vez es algo que todo el mundo ya había descubierto, pero yo les hablo desde mi punto de vista que yo no había experimentado algo así. Que ahora domingo a domingo, servicio a servicio, cuando hacemos nuestro servicio familiar en mi casa, yo puedo ver que la sala de mi casa se convierte en casa de Dios. Cuando cantamos alabanzas a través de un video y vemos la prédica a través de YouTube, es algo que jamás yo me hubiera podido imaginar de otra forma. El hacer servicios virtuales y saber que Dios te puede visitar con la misma unción de una iglesia dentro de tu casa. La iglesia se tiene que adaptar a la situación que está pasando. Acá en Guatemala hay una iglesia que por mucho tiempo fue criticada por varias iglesias, por varios pastores, e incluso por gente de mi iglesia, por el modelo en el cual ellos realizaban sus cultos y sus servicios, ya que ellos siempre realizaron sus servicios de forma virtual, no en un templo gigante, sino que se repartían en distintos puntos y transmitían un mismo servicio en varios lugares al mismo tiempo. Se hacían servicios virtuales en centros comerciales, en salas de cine, en salones o en las casas de las personas, donde se podían reunir varias familias y en su sala recibir un servicio virtual. El pastor estaba en su lugar, en su iglesia, un templo no muy grande porque no cabía muchas personas, y desde ahí transmitía en vivo para todos los otros puntos en donde se podía recibir el mensaje. Y pese a lo que muchas personas yo sé que criticaron en su momento, estoy seguro que esta iglesia fue de las únicas que no tuvo problema en adaptarse a lo que estaba pasando en medio de la pandemia, porque ellos ya llevaban años realizándolo de la forma en que se realiza ahora, realizando sus servicios en forma virtual, a través de la radio, a través de la tele, a través de las redes sociales, en internet y de cualquier medio que ellos tuvieran a la mano. Pues al final de cuentas es lo que siempre se ha hecho para poder llevar el evangelio a más personas. En su tiempo, en tiempos bíblicos, el apóstol Pablo utilizaba cartas para poder llevar el mensaje de Dios. ¿Por qué utilizaba cartas? Pues porque era la tecnología más avanzada que él tenía en su tiempo para poder dar a conocer el mensaje. Escribir una carta era lo más avanzado que podían hacer para poder predicar. Por eso Pablo escribió tantas cartas en el Nuevo Testamento. Y ahora nosotros, teniendo tantas herramientas, tantos medios para poder llevar el mensaje, nos da miedo el utilizarlos y nos quedamos lo tradicional, limitando el alcance que el mensaje pudiera tener y a las personas que pudiera llegar. Necesitamos aprender a utilizar los medios que tenemos en nuestras manos, muchachos. Adán y Eva tenían una comunión directa con Dios en el jardín del Edén, pero a partir del pecado que ellos realizaron, Dios los sacó del jardín del Edén y de esa forma se rompió la comunión que Dios tenía con ellos. Luego en la Biblia no hay registros de que Dios haya vuelto a hablar con Adán y Eva. Dios volvió a hablar con la humanidad cuando habló con los hijos de Adán y Eva. ¿En qué punto? Cuando ellos llegaron delante de Dios y presentaron un altar, presentaron ofrendas para tener comunión con Dios. Aunque Dios no se los había pedido, ellos fueron y lo presentaron. No sé por qué Dios ya no les habrá hablado a Adán y Eva. A lo mejor fue porque tal vez ellos ya no lo buscaron. Tal vez su pecado los mantuvo lejos de Dios, o no sé. Pero Dios volvió a hablar con la humanidad hasta el momento que la humanidad lo volvió a buscar. Lo que nos enseña de que Dios sí estaba en el jardín del Edén, que Dios hablaba con la humanidad en el jardín del Edén, pero también estaba fuera de él, siempre y cuando lo buscaran de alguna forma. En el caso de Caín y Abel
la forma en que lo buscaron fue presentándole ofrendas. Entonces Dios puede que esté en la iglesia, que se manifieste en la iglesia, que haga milagros, que te hable en la iglesia cuando vas a tu culto normal. Pero si le buscamos fuera de ella, Dios también puede hablarte en tu casa, en tu sala. Dios puede hacer milagros en tu familia si dentro de tu casa vos lo buscas de la misma forma. El hecho de que Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén no significaba de que Dios se haya quedado dentro del jardín del Edén. Dios podía seguir hablándoles incluso fuera del jardín. Allá ellos, ¿por qué no siguieron buscando a Dios fuera de él? Entonces el hecho de que nos hayan separado de la iglesia, el hecho de que nos hayan sacado del templo físico no significa de que Dios se haya quedado en ella, sino que Dios nos puede seguir hablando fuera de ella si nosotros le buscamos. ¡Aleluya! Y ese fue el video de esta semana, un video un poco más largo, pero es que tengo muchas cosas las cuales yo quisiera platicar con ustedes y siento que de otra forma no lo voy a poder hacer. Estoy intentando reconstruir mi canal, estoy intentando hacer una nueva visión para poder hablar con ustedes, para poder ayudarles. Entonces igualmente yo necesito su ayuda, que me ayuden a compartir este video en su Facebook con sus amigos, que recorten las partes que les gusten, no sé. Yo necesito su ayuda también en lo que estoy dándole forma a todo lo que estoy haciendo ahora. Así que yo les dije, no me estaba despidiendo de mi canal. Aquí van a seguir habiendo videos, pero estoy queriéndolas hacer con otro enfoque. Entonces, nos miramos en otro video. Primero Dios, pronto. Primero video la otra semana. Hasta aquí, no olviden seguirme en mis redes sociales, en mi Facebook como Andy Vlog, en mi Instagram como Andy Vlog Oficial. Y que el Señor te bendiga.